Teorema de Tales, historia. En este video vamos a estudiar o vamos a repasar la historia de uno de los teoremas tal vez más aplicativos que pueden haber, que es el teorema de Tales. Tales, ¿por qué? Se refiere al filósofo y matemático griego Tales de Mileto, que vivió en el siglo VI y V a.C. Cuenta la historia que Tales de Mileto viajó a Egipto. En Egipto el faraón era muy conocida de su sabiduría y de su fama. Entonces el faraón le pidió a Tales o le preguntó si él podía medir la altura de la pirámide de Keops, esa gran pirámide tan famosa que está hace miles de años. Tales de Mileto le dijo que inclusive que no podía hacerlo, sino que lo iba a hacer sin ningún tipo de instrumento. Entonces él lo que hizo fue, dice la historia, que cogió dos palos, dos barras, de forma que los dos tuvieran igual longitud. Uno lo puso totalmente vertical, o sea, perpendicular al piso, tal cual como está la pirámide, y el otro lo puso en el piso, junto al otro palo que había quedado vertical. Le pidió a un ayudante que le colaborara de forma tal que la sombra que proyectaba el bastón vertical fuera igual a la longitud del bastón horizontal que estaba en el piso. Pero entonces obviamente tenía que esperar a que el sol proyectara la sombra adecuada. Entonces fueron esperando a que bajara o subiera el sol respectivamente, hasta que la sombra que proyectaba el bastón vertical fuera igual a la longitud del bastón que estaba en el piso. En ese preciso momento, Tales le dijo a un ayudante que con el bastón midiera la sombra que proyectaba la pirámide. En ese instante, entonces Tales dijo: ya es muy fácil medirlo y ya lo tenemos. Y era muy fácil ya porque la longitud de la sombra que proyectaba el bastón vertical era proporcional en ese instante a la altura de la pirámide. Y desde este instante, se determinó el teorema de Tales, que es tan aplicativo hoy. ¿Y cómo funcionaba? Por ejemplo, en esta imagen no podemos entenderla más fácil. Los rayos del sol proyectan una sombra sobre todos los objetos. Entonces proyectaba una sombra sobre la pirámide y también sobre el bastón vertical. Esos rayos del sol se consideran, como el sol está tan lejos de la Tierra, esos rayos del sol se consideran paralelos. Como son paralelos, ese rayo del sol actúa como si fuera una hipotenusa. Entonces actúa como si fuera la hipotenusa en un triángulo imaginario formado por la altura de la pirámide y en un triángulo imaginario formado por la altura del bastón vertical. Como son paralelas estas rayos del sol, estas hipotenusas son congruentes, tienen la misma inclinación. Quiere decir que podíamos hacer esta semejanza, donde la longitud D podemos decir que es la altura de la pirámide, la longitud A podemos decir que es la altura del bastón, la longitud B es la proyección de la sombra del bastón y la longitud C es la proyección de la sombra de la pirámide. Como en ese instante las sombras eran iguales, entonces se determinó la semejanza de triángulos. ¿Cómo la semejanza de triángulos? Allí entonces podemos decir que la longitud D es AA, como la longitud C es AB. Y este es el teorema de Tales. ¿Y por qué concluyeron eso? Porque el teorema de Tales dice que si hay un triángulo
en este caso de B, o bueno, no, porque los triángulos se determinan con puntos. Si hay un triángulo, digámoslo así, se traza un segmento paralelo a uno de los triángulos y se obtiene otro triángulo, cuyos lados son proporcionales a los lados de los mismos. Vemos que al revisar triángulos imaginarios con el bastón y con las sombras, se generan dos triángulos. Estos dos triángulos se consideran semejantes. Al ser semejantes, se pueden hacer estas relaciones porque los lados son proporcionales. Y al ser los lados proporcionales, entonces a partir de la medida del bastón se puede determinar la altura de cualquier objeto, en este caso de la pirámide de Keops. Hay que tener en cuenta que esto se hizo entre el siglo V y VI antes de Cristo. O sea, más de 2000 años, donde faltaba mucha tecnología. Y Tales de Mileto, este teorema pudo realizar la apreciación de la altura de la torre, la altura de la pirámide con una exactitud muy grande. Entonces vemos que el teorema sirve y es totalmente aplicativo. De allí el video que vamos a hacer posteriormente. Esta fue de dónde salió el teorema de Tales y para qué sirve. Entonces en el siguiente video, que va a ser la aplicación del teorema de Tales, vamos a ver un ejercicio muy aplicativo, muy real de cómo